Hola, muy buenas tardes. En esta previa de un largo feriado, esta edición que se va a ver el próximo lunes 5 de noviembre, estamos junto a Marcos Kremerman, investigador y economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, buenas tardes, gracias. Una semana agitada para ti, me imagino. En general, en la Fundación hemos tenido bastantes llamados para conocer nuestra opinión sobre la reforma de pensiones. Sí. Marcos, los análisis de la reforma iniciales, bueno, hablaban en un principio de una reforma de la que conocemos pocos detalles del proyecto y particularmente la lectura desde los usuarios del sistema y desde la mirada crítica ha sido que en el fondo está moviendo poco el negocio de la AFP, que ha remecido poco sus cimientos y que en el fondo va a permitir incluso la entrada de nuevos actores a administrar de forma obligatoria los ahorros de miles y millones de chilenos. ¿Cómo leen ustedes el anuncio desde esa perspectiva? Es decir, ¿esto perpetúa o no el negocio de la AFP como lo conocemos hasta hoy día? Absolutamente. En el fondo, si uno tuviera que decir un titular sobre cuáles son las características de esta reforma, es que consolida el sistema de un mercado de cuentas de ahorro privadas obligatorias. Porque, tal como lo dicen algunos expertos en seguridad social, Chile no tiene un sistema de pensiones, solo tiene un mercado de cuentas privadas de ahorro obligatorias. Y en ese sentido, como no hay ningún cambio más bien estructural, sino solo de parámetros, aumentar la tasa de cotización, crear algunas instancias de competencia, hacer algunas modificaciones en algunos aspectos específicos de la administración de la AFP, lo que se consolida es el paradigma de las cuentas individuales como el eje en el sistema contributivo de pensiones en Chile, que es algo que, si uno revisa todos los sistemas de pensiones del mundo, solamente 9 o 10 países, aparte de Chile, no tienen algún tipo de ahorro colectivo en sus sistemas contributivos de reparto. Todos los demás tienen, algunos tienen solo sistema de reparto, otros lo tienen con reservas técnicas, otros tienen reparto y cuentas individuales al mismo tiempo, integradas o compitiendo, yo puedo elegir una o la otra, pero el caso chileno es bastante excepcional en el mundo, entonces parece y llama la atención que esta reforma consolide ese sistema cuando ya vemos que quebró socialmente el sistema. Eso te iba a decir, porque desde el punto de vista de leer esto positivamente, yo podría decir que bueno, que en el fondo, como un usuario del mercado laboral, están obligando a la gente a ahorrar más dinero. Entonces uno dice que bueno, que obligatoriamente tengo que poner este 4% más en las cuentas. ¿Por qué eso se lee de forma negativa por parte de ustedes al explicar, digamos, este incentivo perverso? Nosotros no vemos como negativo la palabra obligatoria sola, ¿no? Los sistemas de seguridad social en general obligan a los cotizantes a que coticen para tener ahorro. Lo que pasa es que lo que es extraño es que tengamos un mercado de cuentas individuales obligatorias. Es como un negocio cautivo para un sector de empresas. Exacto, digamos. Es como que nos obligaran a todos nosotros a poner nuestra plata en fondos mutuos, que es algo bien parecido a la AFP. Claro. Entonces, lo que nace históricamente como un concepto de seguridad social es la obligatoriedad a partir de un compromiso público y un compromiso intergeneracional de manera social, colectivo. Ahí se entiende la obligatoriedad, pero cuando solo hay cuentas individuales, es bastante extraño esto de que obliguen a las personas a poner su dinero en agentes privados, que sea la única opción. ¿Cómo funciona? Y a lo mejor podrías mencionarnos algún ejemplo en países donde efectivamente existen agentes privados que haga la administración, pero donde también existen otros componentes que vienen a complementar las pensiones. Porque en Chile el problema no solamente está en el 60% más pobre, sino que también en la clase media. Pensemos, por ejemplo, un profesor que cotizó 40 años de su vida o más, que igual se jubila con un sueldo, a lo mejor gana 1 millón de pesos, de 300 o 400 mil pesos. Entonces también para esas personas que no son los quintiles más pobres esto los afecta. Exactamente, el sistema no funciona para nadie y es cosa de ver el informe de la Comisión Bravo, la Comisión Asesora Presidencial, que nos dice que si no se modifica nada de aquí a los próximos años, y vamos a ver que incluso con las modificaciones que propone el gobierno no va a pasar mucho, las personas, ojo, que cotizan más de 33 años, o sea, toda la vida laboral, ahí no estamos hablando de lagunas previsionales, la mitad de ellas estarían sacando tasas de reemplazo en torno menores al 35-36%. ¿Qué significa eso? Que si yo ganaba 1 millón de pesos, voy a sacar pensiones menores a 360 o a 350. Entonces el sistema no está funcionando para nadie. Y efectivamente, hay otras experiencias donde hay modelos mixtos, donde una parte de la cotización va al reparto, y el reparto es que las cotizaciones se usan para pagar pensiones, y otra parte va a cuentas individuales. Pero la mayoría de los países que tienen este sistema, como Uruguay, como Suecia, como Costa Rica, por ejemplo, para poner casos de países de ingresos más altos que Chile y países que están cerca de Chile, con el caso uruguayo y costarricense, son hegemónicamente de reparto, porque es como que en Chile, si tuviéramos 10 de cotización, 8 se tendría que ir al reparto y solo 2 a cuentas individuales, porque la seguridad social se entiende que el pilar central es el ahorro colectivo.
han surgido estas mixturas para complementar ahorro, pero siempre el pilar central es el ahorro colectivo. En Chile no tenemos ahorro colectivo, por eso no es un sistema mixto. Convengamos que en ese caso, en el caso del sistema de reparto, en el fondo lo que yo estoy cautivando de las personas activas laboralmente va a las personas que hoy día están jubiladas, es decir, voy moviendo la plata como en un círculo de economía virtuoso. Exacto. Pero eso no permite el lucro, en el fondo, no permite que hayan empresas que estén lucrando con ese 7% que a lo mejor está yendo, digamos, al pago, al sistema de reparto. Exacto, porque la plata no es para pasársela a invertir en los bancos. Para que ganen utilidades. Exacto, financiamiento barato para los bancos, para los grupos económicos nacionales e internacionales, sino que fundamentalmente para pagar pensiones. Claro. Pero es importante explicar a quienes nos están viendo qué es un sistema de reparto moderno, porque llega la caricatura de que va a haber una transición demográfica, que viene un envejecimiento, no vamos a tener tantos cotizantes y muchos pensionados. Tanta fuerza laboral y quién paga las pensiones. Exacto, claro. No da. O da si es que los cotizantes del futuro cotizan 30% del sueldo. Claro. Esto no es así. Los sistemas de reparto modernos tienen reservas técnicas. ¿Cómo se entiende esto? Significa que, sobre todo en el caso chileno, todavía tenemos una buena relación entre cotizante y pensionado, tenemos entre 5 y 6 cotizantes por cada pensionado. No hay que gastarse toda la plata de lo que ingresa por las cotizaciones para pagar pensiones. Se gasta algo importante para pagar buenas pensiones, o lo que sea, esté en sintonía con la realidad de cada país, que en Chile el promedio debería estar en 450.000 y están 200.000, ¿no? Y se ahorra para justamente enfrentar la transición demográfica de 20, 30 años más. Y esa es una capitalización colectiva. Eso es lo que tiene Estados Unidos, Japón, Alemania y todos los países que basan su sistema en el ahorro colectivo, que no lo han cercenado ni lo eliminaron como el caso chileno. En esos sistemas, ¿cómo funcionan las empresas? Porque efectivamente también tiene que haber una parte privada que en el fondo hace las transacciones, paga las pensiones, genera a lo mejor ese marginal de cuentas individuales donde si alguien podrá ahorrar más de lo que efectivamente puede poner al fondo colectivo. ¿Da el negocio para que existan compañías interesadas en participar en estos sistemas o en otros países principalmente está a cargo de agencias estatales? Incluso, claro, los países que yo te mencionaba que tienen este sistema mixto hegemónicamente reparto, como Suecia, Costa Rica, Uruguay. Claro. Por ejemplo, en Suecia, a pesar de que la población incluso puede ser un poco menor que la chilena, tiene una cantidad enorme de AFPs o entes parecidos a la AFP. O sea, ahí... No es que tú mates el negocio por el solo hecho de hacer un sistema moderno de reparto. Exacto, ¿no? De hecho, tú puedes elegir, o sea, yo no creo que deben existir AFP, porque esto se soluciona con un sistema de reparto con reservas técnicas para enfrentar la transición demográfica. Pero ahí sí pueden haber agentes privados, no es que ustedes se nieguen como una propuesta, digamos, país, a que existan agentes privados interviniendo en algún sistema de pensiones. Es que nosotros creemos que para entregar buenas pensiones los agentes privados deberían estar circunscrito a la APB, ¿no? Si alguien quiere hacer ahorro voluntario adicional, puede hacerlo en un banco, en una AFP, si es que siguen existiendo, una compañía de seguro, pero el ahorro obligatorio tiene que estar bajo el paradigma de la seguridad social, si no seguridad individual. Pero ¿no? ¿qué pasa, Marcos, si yo comparo esa seguridad social y digo, bueno, perfecto, tienes razón tú en que esto es un objetivo de una política social, que lo mantenga, que lo tenga el Estado a su cargo? Entonces yo digo, a ver, revisemos otras industrias donde el Estado tiene a su cargo la seguridad social. Miremos el caso del Fondo Nacional de Salud. Sí. Yo digo, esta cosa no va a dar, no van a ser capaces de administrar una máquina efectiva, eficiente, donde tú tengas que pagar sueldos, que responder a ciertas expectativas, porque vemos los casos de otras instancias de seguridad social, también en educación o en otros segmentos, donde el Estado no es capaz de hacerse cargo. Pero es que en el fondo esto existe en todas partes del mundo y funciona perfectamente. Veamos el caso del propio Estado chileno. O sea, el Estado chileno paga pensiones. En el Instituto de Previsión Social, el IPS, paga 650.000 pensiones y no hay ningún problema. De hecho, hay bastante experiencia administrativa en el IPS y uno de los entes que podría administrar este ahorro colectivo, de hecho la propia presidenta Bachelet, cuando en su propuesta, que es bastante acotada y marginal, claro, que es solamente avanzar como en una especie de mini reparto, mini claro, sistema mixto, propone que existe una entidad colectiva que administre esto. Esto se puede hacer perfectamente. Y ahora, cuando hablemos de lo estatal tiene que ser fiscalizable por los cotizantes, o sea, tiene que haber participación de los cotizantes. No necesariamente hay que confiar en el Estado plenamente. El Estado subsidia negocios privados, el Estado hoy día le pasa plata a entes privados para que lucren, hay que fiscalizar al propio Estado. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber un sistema de seguridad social con una lógica pública, ¿no? Y ahí una agencia independiente, autónoma, fiscalizable, con participación de los cotizantes y los trabajadores, sería fundamental, como existe en otros países. Yo creo que no hay que inventar la rueda. Hay muy pocos países en el mundo que tienen el sistema chileno lamentablemente ya fracasó socialmente, no va a poder pagar buenas pensiones por construcción. De hecho, podemos hablar de esta promesa de que si aumentamos 40% el ahorro, llegar a 14% van a mejorar, claro, las pensiones en 40%. Eso
podemos decir que puede ser una falacia. Hay una promesa como la de José Piñera, que íbamos a tener 70% de tasa de reemplazo y nunca se cumplió. ¿Cómo sacar de la caricatura que el Estado en el fondo administre pensiones y que eso esté ligado a una idea de, valga la redundancia, estatizar empresas? Entonces en el fondo estamos volviendo a ciertos modelos de gobierno ligados a los ideales comunistas. ¿Te fijas que empieza toda esta caricatura en el fondo de decir por qué vamos a estatizar la empresa privada, la libertad de mercado, donde está en un modelo de Chile que es súper abierto económicamente? Exacto. ¿Cómo sales de eso en el fondo plantear que esto no tiene que ver con un estigma político, sino con una cosa, como con una visión social de ser más equitativo? Claro, es que lo que pasa es que las pensiones no es la industria de los zapatos o de las manzanas, es la seguridad social, ¿no? Y en todos los países capitalistas del mundo tienen los sistemas de seguridad social anclados al sector público. Son países capitalistas que creen en el lucro y en la maximización de utilidades y que realizan prácticas de colusión como en Chile, en distintos lugares, pero se entiende que no se juega con las pensiones, ni con la educación, ni con la salud, lo cual no quiere decir que en la educación no puedan existir colegios privados, ¿no? Lo que tiene que pasar es que el pilar, el núcleo central que tiene que asegurar, y para eso existe el pago de impuestos, es que los derechos sociales sean gratuitos, sean de calidad, tengan una administración centralizada y exista un compromiso social, porque si no uno diría, bueno, ¿para qué vivimos en Chile? ¿Para qué nos llamamos que somos chilenos o chilenas si es que después a la hora de pensionarnos cada uno se la tiene que arreglar solo o sola? Entonces podríamos vivir en cualquier parte atomizado en una isla o cada uno encerrado en sus casas, ¿no? Hay varios aspectos de la reforma que han ido saliendo como a poquito. Alguno de ellos es que, por ejemplo, la AFP van a tener que destinar el 0,25% de sus utilidades en el Fondo de Educación Previsional. Por otro lado, también está el tema de que se hizo antes de la reforma, que fue mover el límite de inversión de las AFP. Y también vemos en ese grupito de pequeños asuntos el tema del encaje, que en el fondo explícanos un poco si todas estas cosas son aspectos cosméticos para mostrar una mejor industria o efectivamente van a tener un efecto concreto que uno diga, oye, estamos viendo una industria con más compromiso social, más involucrada, que está arriesgando más de su patrimonio para tener mejores pensiones y demostrar que el sistema funciona. Son absolutamente marginales, porque el objetivo central de una reforma de pensiones, sobre todo en Chile, que tenemos un problema grave de insuficiencia de pensiones, es pagar buenas pensiones. Y todo este tipo de reformas, por ejemplo, disminuir el encaje de 1% a 0,5%. El encaje significa que las AFP, por ley, deben de su patrimonio invertir el 1% de los fondos que administran. Hoy día las AFP administran 200.000 millones de dólares. Entonces hoy día están colocando 2.000 millones de dólares por encaje, invirtiendo en lo mismo que invierten los fondos de los afiliados. Claro, un fondo espejo, es decir, Exacto. Yo invierto en lo mismo que estoy diciéndole a mis afiliados, confíen que acá vamos a tener ganancias. Exactamente, para alinear incentivos, en el fondo para que en el fondo exista un esfuerzo de la AFP de invertir lo mejor posible para lograr la mejor rentabilidad. Lo que estaba haciendo esta ley es bajar ese 1%, que ya antes era 5%, significa que las AFP asumían más riesgo, bajarlo a 0,5%, o sea, se liberan 1.000 millones de dólares para los dueños de las AFP. ¿Cuál es la justificación de esa medida? Porque la hemos visto hoy día explicada por el ministro del Trabajo incluso como una intención de decir, bueno, le estamos dando más dinamismo a la industria. Claro, la justificación es que habría menos barreras de entrada para que se creen nuevas AFP. Ya, para que tengan menos capital, necesiten menos capital guardado para tenerlo en esta como reserva. Pero eso es un argumento bastante precario, porque en el fondo primero es muy difícil que se creen muchas AFP porque llevamos más de 10 años con 5 o 6 AFP. Claro, ahora hace poco anunciaron que va a entrar una nueva al mercado. Claro. Y por tanto lo que uno ve es que es un guiño a los grandes capitales chilenos porque se le estaba liberando 1.000 millones de dólares, lo cual es impresentable porque si por un lado me dicen que la pensión básica solidaria son 107.000 pesos, que no alcanza para nada, y que subiría como una cifra grandilocuente, porque 10% para cualquier persona puede ser un buen valor, pero cuando la base es muy baja, si yo subo de 107.000, al próximo año subo a 118.000, que es el 10%, y solo por IPC, que es algo que legalmente cada año se reajusta el pilar solidario, iba a subir a 111, el reajuste es de 7.000 pesos. Y estamos, por otro lado, liberando 1.000 millones de dólares para los dueños de la AFP. Entonces uno está diciendo mucha riqueza por un lado, mucha pobreza por el otro. Esa es la característica central del sistema de pensiones chileno, que no va a cambiar con las medidas actuales. Y yo creo que el tema más grave, sin duda, es el aumento de tasa de cotización. Porque, en general, las principales críticas, con razón, es que las pensiones actuales no van a subir, o van a subir en términos marginales, y que lo que se está haciendo es para los pensionados del futuro. ¿Qué va a pasar? Que efectivamente nos están diciendo el ahorro podría pasar del 10% a 14%, o sea, un 40% más, y en teoría la pensión de los pensionados de 40 años más va a mejorar un 40%. Pero eso tiene una gran falencia argumentativa.
las personas que hoy día se pensionaron, y recordemos esta cifra, cada mes se pensionan 10.000 personas. Lo informa la Superintendencia de Pensiones. En septiembre se pensionaron 9.500. La mitad de esas personas, con su ahorro y con la rentabilidad de la AFP, sacó menos de 45.000 pesos. La mitad, menos de 45.000 pesos. Pero esas personas cotizaron, ¿cierto?, con lagunas y todo, cotizaron entre el año 81 y la fecha actual. Y en teoría se beneficiaron de las mejores rentabilidades históricas que consiguieron las AFP para los fondos. Esta industria atravesó su mejor momento que podría nunca haber experimentado. Exactamente, rentabilidad promedio por año real sobre inflación de 8%. Perfecto. El pensionado del futuro, dado que los últimos 8 años la rentabilidad promedio ha sido de 3,96, claro. O sea, 3,96. Y por la situación mundial y las tasas de interés mundial es muy difícil de obtener tasa de rentabilidad por sobre el 5%. Cada punto menos de rentabilidad, según la propia asociación de AFP, es cerca de un 25% menos de pensión. Entonces, el pensionado del futuro, cotizando 14 y ahorrando lo mismo que el cotizante de hoy, que se pensionó hoy y que cotizó 10, va a sacar menos pensión. Claro, porque la rentabilidad es mucho más baja. Exacto, entonces vamos a llegar al año 2060, cuando esto entre en ejercicio de quienes cotizaron 40 años, 14%, 2065, porque esto es gradual, y vamos a encontrar que esta promesa no se cumplió. Y la promesa de Sebastián Piñera va a ser la misma falacia que la promesa de José Piñera, que nos hablaba de 70% de tasa de reemplazo. Nuevamente nos vamos a encontrar con una promesa que no se cumple. Bueno, Marcos, te agradezco mucho habernos explicado un poco más los bemoles de esta propuesta y seguramente ya cuando el proyecto entre al Parlamento también habrá otros aspectos que aclarar y que podremos conversar en el futuro. Sin duda. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de La Mesa.